Jalabert consiguió en Orense su segunda victoria. El francés de la 11 demostró su dominio y amplió su ventaja sobre Olano en la general. Las adversas condiciones atmosféricas castigaron de nuevo a los ciclistas, el viento y la lluvia protagonistas en la vuelta. El agua provocó aparatosos accidentes en carrera. Afortunadamente las consecuencias fueron menos graves de lo que se temía. Buenas tardes, estamos en Orense, una etapa con lluvia que ha sido la protagonista en gran parte de ella, y solo de ver cuando venía por aquí a la meta, pues la lluvia me acordaba de una expresión muy típica italiana: cuando piove yo volo, cuando llueve yo vuelo. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la etapa. Y de todas maneras no solo se ha volado, sino que, como bien es sabido, ese agua pues hace que la carretera esté muy peligrosa y ha habido lamentablemente accidentes. Así también ha habido fortuna porque no ha pasado nada grave. De todas maneras, corredores como Álvaro Mejía, parece ser que se ha roto la clavícula, Nicolás Subé también ha tenido problemas, ha tenido que abandonar la carrera, y un guardia civil, pues desafortunadamente son los guardianes de los ciclistas, y en este caso no se ven exentos tampoco de algún que otro accidente o caída. Este es el aparatoso accidente de un guardia civil cuando faltaban unos 50 kilómetros para la línea de meta. Fernando del Prado Trayero, luxación de los dos codos con pequeño arranque de la cabeza del radio, esguince de tobillo y luxaciones de las articulaciones de metatarsos falángicos de los dedos del pie izquierdo. Afortunadamente menos de lo que se podía pensar que era. Como me he vuelto muy señorito, pues aquí estoy dentro del autobús protegido de la lluvia, cosa que hasta hace poco no podía hacer. Por eso en el pelotón pues necesita de los chubasqueros pues para protegerse de ese agua dentro de lo que cabe. Y ahí ha estado Paco Grande haciendo un pequeño reportaje de lo que sucede a la cola del pelotón, esa tensión, esos nervios que hay. Y Pello Ruiz Cabestany nos lo va a comentar, esa situación que él, como es lógico, lo ha vivido ya en muchas ocasiones. El riesgo, en mayor o menor medida, es un factor que acompaña en todo momento al ciclismo, pero el peligro se ve incrementado cuando aparecen las condiciones meteorológicas adversas, como la lluvia y el viento. La lluvia te descontrola a la hora del frenado. No sabes hasta qué punto los tubulares van a poder agarrarse en el asfalto mojado, pero el viento puede llegar a ser más peligroso e incluso llegar a impedir la marcha de los ciclistas, como ocurrió en la etapa neutralizada de La Coruña. Días como los de hoy, donde el fuerte viento va unido a la agobiante lluvia y el sinuoso trazado gallego, nos lleva a compadecernos y a admirar el aguante de los ciclistas de esta Vuelta a España. Espero que no tenga que padecer otra como esta. Aprovechamos un momento de calma del pelotón para fijarnos en lo que sucede en la parte de atrás. Evidentemente aquí se disputa otra carrera. Mientras Juan Fernández y Massimino Pérez conducen, hablan y dirigen todo al mismo tiempo con una facilidad sorprendente, alguien levanta el brazo en el pelotón. La maquinaria se pone en marcha. Los corredores franceses Pretot y Vasseur han bajado a hablar con su director. El equipo necesita agua. Pretot avanza por la especie de carril de asistencia que permite el pelotón. Ha encontrado a Nicolás Aubier. Por detrás, sin embargo, Jesper Schivy no tendrá tanta fortuna. El coche del TVM tardará segundos en aparecer y cambiar la rueda. Miguel Moreno es uno de nuestros más veteranos y experimentados directores. Siempre sabe lo que necesitan sus corredores en cada momento. Y es que cualquier cosa es posible aquí a cola de pelotón. Incluso que Faustino intente arreglar espectacularmente la avería de Alex Zülle. Pero no parece el día del suizo, que tiene que cambiar su bici. Marino Lejarreta y Herminio Díaz Zabala saben lo que tienen que hacer para ayudar a uno de los líderes del 11 a reintegrarse al pelotón. Y es que la batalla está cercana. Pero Zülle está de suerte. Aún no se ha producido el gran tirón. De momento se rueda con calma. Pero aquí a cola de pelotón a veces las cosas no son tan pacíficas, como nos va a explicar Clemente, miembro del Servicio de Asistencia en Carretera. Dos corredores, que es una cosa bastante frecuente, se enganchan con su pedal uno a la rueda del otro, provoca que se partan todos estos radios que aquí veis. Uno de los radios se pasa con mala fortuna al piñón, bloquea el piñón y por suerte para el corredor, en este caso ya veis que desaguisado hay aquí, este radio quedó completamente bloqueado aquí, provocó el blocaje del piñón y el corredor milagrosamente no se cayó al suelo. Estos corredores del Santa Clara no han tenido tanta suerte. El pelotón se ha convulsionado a medida que comenzaron los ataques por delante. Se acabó la calma.
Los equipos con intereses en la carrera tiran por delante y traen de cabeza a los últimos. Hasta ahora había tiempo para subsanar cualquier problema sobre la marcha. A partir de ahora ya será más complicado. Si ganar la Vuelta es una tarea ardua, sobrevivir etapa tras etapa a cola de pelotón es una heroicidad que los corredores convierten en rutina día tras día. La llegada al sprint hoy, que donde ha ganado Jalabert, pues parece que da muestra de que no ha ocurrido nada, y no es así. El viento de cara en el principio, luego el viento de costado y la lluvia, la carretera peligrosa, yo creo que ha hecho que ha sido una etapa muy movida, donde los ataques han estado en todo momento presentes en la etapa. Afortunadamente yo creo que los ciclistas están cogiendo ya la medida a la Vuelta a España y están quitándose ese miedo de ese mes de septiembre que está discurriendo. Así que ahí están, luchando en todo momento. Comenzaba esta mañana en la Plaza María Pita de La Coruña la etapa quinta de la Vuelta Ciclista a España. 175 corredores tomaban la salida para cubrir los 180 kilómetros de esta jornada. Como ha quedado dicho, la lluvia y el viento han sido protagonistas junto a los corredores del desarrollo de esta etapa. Mucho público, como viene siendo también habitual en la Vuelta, para presenciar el inicio de esta jornada. La verdad es que en La Coruña, aunque hacía bastante fresquito, no hacía presagiar las inclemencias climatológicas con las que se han ido encontrando los corredores durante el resto de la jornada. Viento casi siempre y en muchas partes una lluvia torrencial incluso que ha molestado muchísimo y dificultado la marcha y, como también ha quedado explicado, provocado muchos accidentes a lo largo de esta jornada. Se empezó rodando despacio, solamente 26 kilómetros en la primera hora, precisamente en la parte inicial de la carrera, donde estaba la única dificultad montañosa de tercera categoría de esta jornada, por la que ascendían los corredores en estos instantes. El alto de Mesón do Vento, por donde pasaba en primera posición Pianegonda, por delante de Artungui, Pantani y Estirea. Inmediatamente después se comenzaba el descenso, se empezaba a rodar bastante rápido y el control no era ejercido fundamentalmente por nadie, porque todos ellos parecían estar de acuerdo para que no sucedieran cosas. Como siempre, los médicos de la Vuelta atendían a los corredores en el instante que vemos ese paso de montaña ya referido, donde el hombre que fuera líder de la clasificación general y que ostenta el maillot blanco porque es segundo detrás de Jalabert en la de la montaña, pasaba en primera posición, Gianluca Pianegonda. Era el momento en que los corredores comenzaban a abrigarse para protegerse del frío y de la lluvia fundamentalmente, que es una de las cosas junto con el viento que más molesta a los corredores. Y se producía ya por el kilómetro 44 un corte en el pelotón, yéndose por delante 50 corredores, entre ellos el líder de la clasificación general y los mejores clasificados, que llegaban a tener una ventaja que oscilaba en torno a los 20 segundos con respecto al pelotón. Pero no duró mucho, la tranquilidad volvió al seno del grupo. Este es el instante en que, con el viento soplando de costado, comienzan a producirse esta serie de cortes y estos abanicos a los que hacíamos referencia, aunque rápidamente se produce la calma, la lentitud en la carrera, porque, como pueden ver, el viento que sopla con muchísima fuerza y la lluvia se habían convertido en los peores enemigos de los corredores. El trazado, además, de las carreteras gallegas es habitualmente muy molesto, continuos subes y bajas, lo que los corredores llaman un recorrido pestoso, que hoy, con todas las de la ley, estuvo presente en el desarrollo de esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vemos en estas imágenes pues las caras de los corredores bajo el sufrimiento, bajo esa intensísima lluvia que caía en algunos momentos de la carrera. Así las cosas. Ahí está el líder, Logan Jalabert, también soportando estoicamente estas dificultades añadidas a lo que es el puro desarrollo de una etapa ciclista, y eso que estamos en el mes de septiembre, en una época prácticamente, bueno, climatológicamente todavía de verano, cuando comienzan a producirse algunas escapadas. Álvaro González de Galdeano es el que sale del grupo, va a comenzar a protagonizar la escapada más larga. Ahí veíamos el gesto cuando ve que viene por detrás un hombre de la 11, que es Melchor Mauri. Melchor Mauri se une al corredor del equipo de Euskadi, los dos empiezan a poner tierra de por medio. Rápidamente se les va a unir otro corredor, Francisco Cabello. Antes pasan por la meta volante de Silleda en el kilómetro 99, 3 segundos de bonificación para Mauri, 2 para Álvaro González de Galdeano y 1 para Paco Cabello. El pelotón transitaba a 40 segundos de los hombres de cabeza. En el kilómetro 103 se produce una caída de Mejía. El corredor colombiano del equipo Motorola tiene fractura de clavícula derecha y también del francés Delgan Obier. Este tiene contusión en la cadera izquierda, herida incisa en la pierna y contusiones y erosiones múltiples. Ahí vemos el instante en que Paco Cabello, que también buscaba
el protagonismo en la jornada de hoy se une a los dos hombres que le precedían en la fuga más significativa en la primera parte de la etapa que tuvo lugar en el día de hoy. Y los corredores del Mapei, que asumían la responsabilidad de la persecución, porque por delante iba Melchor Mauri, que es un hombre que está jugando siempre a preocupar a los corredores de los equipos rivales, fundamentalmente del Mapei. Y ahí el momento en que se queda Álvaro González de Galdeano, el primero en claudicar de los tres que marchan por delante. Continúa el esfuerzo de los compañeros de Abraham Olano, el segundo de la clasificación general, por neutralizar, cosa que consiguen unos instantes después, concretamente en el kilómetro 135 a Melchor Mauri. Persevera el granadino del Kelme en su empeño y durante algunos instantes consigue mantener esa posición delantera. La ventaja máxima que tuvieron con respecto al pelotón fue de 1 minuto y 12 segundos cuando marchaban los tres escapados, pero luego, después de las aceleraciones que se van produciendo, y se corresponde también a la neutralización del corredor del Kelme en el kilómetro 142 de la etapa. Intentó lo que pudo Francisco Cabello y ya fueron entonces los hombres de la 11, los compañeros de Yalaber, los que marcaron el ritmo para la persecución y consiguieron la neutralización del corredor del Kelme. En el kilómetro 150 estaba la meta volante de Carballiño. Besseman ocupa la primera posición por delante de Teutenberg y de Yalaber. Bonificaciones de 3-2 y 1 segundo para ellos, por lo que el líder conseguía 1 segundo más de ventaja. Y el dominio ya que empiezan a ejercer de forma definitiva los compañeros de Logan Yalaber, los hombres de la 11, todos ellos colocados en las primeras posiciones del pelotón y marcando un ritmo que fue muchísimo más rápido, hasta tal punto que se recuperó mucho del tiempo perdido en la parte final de la etapa. En el kilómetro 164, meta volante de Barbante, Van Hooydonk, Teutenberg y Zinchenko, y se inicia una escapada tras un ataque de Barney Ries, al que se le unen Johan Brunel y Peter Meiner. Inmediatamente después van a comenzar a llegar otros corredores por detrás, entre ellos pues Melchor Mauri, Abraham Olano, Piotr Grumov, los hombres importantes de la general. Ahí estamos viendo precisamente a Mauri, Olano y Grumov ocupando esas primeras posiciones, y otro grupo con Aparicio, con Montoya, integrados dentro del grupo, que también consiguen unirse a los que marchaban por delante. Se forma así en cabeza un grupo de unos 40 corredores aproximadamente, que mantienen una ligera ventaja con respecto al pelotón durante pocos kilómetros, hasta que los hombres de los equipos que tienen sprinters, como por ejemplo TVM y el Telecom, comenzaban la persecución que en las mismas calles de Orense ponía el punto final a esta escapada, siempre bajo el control de los corredores del conjunto de la 11. La victoria de Logan Yalaber en la línea de meta por delante de Minali, de Baffi, que ocupan la segunda y la tercera plaza, de Michele Bartoli y de Marcel Bus, el ganador de la etapa de ayer. Fueron los 5 primeros en la línea de meta y además los jueces dieron tiempo, un corte de 2 segundos detrás de precisamente el corredor del Castelblanc, MX Honda, ganador de la etapa de ayer, Marcel Bus. Por lo tanto, ventaja de 12 segundos en la línea de llegada por la bonificación, más 2 segundos de tiempo que de diferencia que dieron los jueces, más 1 segundo más que había conseguido uno de las metas volantes, Logan Yalaber, incrementan 15 segundos su ventaja con respecto a sus perseguidores en la clasificación general. Suma su segunda victoria en la Vuelta de 1995, es la 11ª que consigue en la historia de sus participaciones en las diferentes ediciones de la Vuelta Ciclista a España, y es su 18º triunfo de la temporada 1995. Ahí vemos otra vez al francés de la 11 en el puesto que le está correspondiendo en los últimos días como líder de la clasificación general, vistiendo un día más el maillot amarillo que ostenta el corredor del equipo de la 11 que dirige Manolo Sainz, que lucha por ganar, sobre todo según el Conzule, la clasificación general de la Vuelta. En la etapa Yalaber primero, Minali segundo, Baffi, Bartoli y Marcel Bus a continuación en los 5 primeros lugares. En la clasificación de la montaña, Yalaber 51 puntos, 25 Pianegonda, 18 Pistore y Artungui y 16 puntos para Roberto Sierra. Los 5 primeros de esta clasificación. En la de las metas volantes, Besseman 18, 15 Teutenberg, 10 Waldi, 9 Atuyaparov y 5 Yalaber. En la clasificación de la regularidad, la primera plaza la va a ocupar también Yalaber con 99 puntos, 58 Lano, 49 Pianegonda, 46 Bus y 44 Baffi. La 11 es primera por equipos con 1 minuto y 11 segundos de ventaja sobre el Mapei. En la general, Yalaber primero, Olano 25 segundos y Zula 34. Hoy otra vez hemos tenido un día bastante duro y sobre todo también el terreno, que un terreno de Galicia que siempre es muy difícil con esas condiciones climatológicas.
Ha sido una etapa que va a dejar cansancio en las piernas. Pero a ti se te da bien Galicia porque la última vez que llegamos aquí a Orense también ganaste, vaya temporada que estás llevando. Sí, la verdad es que el terreno de Galicia corresponde muy bien a mis características, que es un terreno que suelo pasar muy bien, ¿no? Y además muchas veces que he llegado en Galicia ha sido una llegada para arriba, lo que mejor me viene. Decías anteriormente que días como el de hoy se pueden acusar, sobre todo en la última semana, ¿verdad? Sí, pero bueno, para todos será igual, ¿no? Pero la verdad es que si tenemos ahora muchos días seguidos así, pues se va a notar mucho al final de la vuelta. Esto es ciclismo. Se lo ofrece Águila estilo Amstel. Seguimos aquí en Orense. Al inicio de hoy de la etapa, pues lo que más se ha comentado y se ha hablado sobre todo fue la pelea que hubo desgraciadamente entre Leonardo Sierra y Ramón González Arrieta. El equipo Carrera, al cual milita el venezolano, pues ha decidido la expulsión del equipo. Esto a mí me hace gracia porque prácticamente no iba a renovar, se iba fuera del equipo y entonces se han quedado muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué opina el equipo Banesto. Yo creo que la trayectoria de Ramonchu, si de algo se puede catalogar, es creo que de ejemplarizante, y es una pena que bueno, pues el error y lo que ayer ocurrió pues de alguna forma sirva pues para cambiar un poco la opinión de un hombre que, como te decía antes, creo que ha sido ejemplar en comportamiento con los demás, ¿no? Pero bueno, es algo que lógicamente nosotros lo tenemos que consultar en su momento con los componentes de la Asociación Deportiva Banesto. Desconozco el tipo de reacción que pueda haber en la casa. Lógicamente hay un daño irreparable, pero bueno, pues yo creo que tampoco las cosas hay que sacarlas de su sitio. Posiblemente se han sobredimensionado por el oportunismo un poco pues de estar allí la televisión y algún fotógrafo, y esto pues ha ayudado a que algo que realmente es grave, porque no podemos negar que lo que ayer ocurrió fue grave, pero que bueno, pues creo que solamente hay que darle ese trato. No creo que el comportamiento y la trayectoria de Ramonchu, pues por lo que ocurrió en 20 segundos, lo tengamos que tirar toda por tierra. De todas maneras, no sé si has podido hablar ya con José Miguel algo, el hecho de expulsar a Ramón del equipo, si se ha pasado por la cabeza como ha hecho el Carrera o no. No, personalmente no entiendo que desde luego sea una decisión ahora, vamos, pienso primero porque, bueno, desde luego, o sea, no tiene perdón lo que ayer ocurrió, ¿no? Pero vamos, en estos momentos yo creo que habrá que valorar otra serie de cosas. Pienso que él mismo desde ayer ya se está autoimponiendo una penitencia por la que difícilmente seguramente va a poder resarcirse, ¿no? Porque él está, convencido, muy dolido y bueno, pues tremendamente afectado con todo lo que ha ocurrido. Hola. Puede que los ciclistas no sean pasotas, pero están obligados a pasar. Y sentados en sillines como este no es de extrañar que sean culillos de mal asiento. Nosotros, que tenemos el privilegio de poder neutralizar cualquier tramo de nuestro recorrido, hemos hecho un alto en el camino para visitar esta joya artística destinada a convertirse en capital cultural de Europa en el año 2000. Pero Santiago no es solo la meta obligada del peregrinaje universal desde hace 800 años. Es además la capital político-administrativa de Galicia, sede episcopal, centro universitario, patrimonio de la humanidad y la primera entre todas las ciudades del ranking de nuestro estado. Y aquí precisamente, en plena plaza de Obradoiro, se encuentra situado el hotel más antiguo del mundo, el Hostal de los Reyes Católicos. Perdón, por favor, ¿en un día como este usted se plantearía hacer algún desplazamiento en bicicleta por la calle? No, pienso que no. Entonces, ¿qué piensa de los ciclistas que lo están haciendo en este momento? Que son unos esforzados de la ruta, ya lo dice. Un parador no es un guardameta
ni un semáforo en rojo. Su acepción más antigua aparece escrita en los textos clásicos españoles para referirse a aquellos lugares que servían de hospedaje a los viajeros. En 1926 se inauguró esta red bajo el reinado de Alfonso XIII para crear una serie de establecimientos del Estado que abrieran nuevos puntos de interés paisajístico y turístico no atendidos por la iniciativa privada, al tiempo que se recuperaban antiguos monumentos, palacios, castillos o conventos. Actualmente esta red cuenta con 84 establecimientos y 2 hospederías. La más veterana es el Parador Nacional de Gredos, la más moderna, acaba de ser inaugurada este año, es el Parador de Gibralfaro en Málaga. Pero sin duda el Hostal de San Marcos y en León y este de los Reyes Católicos en Santiago son las joyas de la colección. No hace falta aparecer en la lista de los 358 multimillonarios con fortunas personales superiores a los 80 billones de pesetas para ser cliente habitual de este hotel. Ahora bien, si usted como yo vive de un sueldo, normalmente no puede pagar ni las imprudencias y cada vez que se plantea un desplazamiento le preocupa ver si puede hacerlo por correo, lo mejor es que estas cosas las vea por la tele. Oiga, por favor, perdonen, ¿en un día como este ustedes harían una trayectoria como esta en bicicleta? Desde luego, hace falta ser valiente, ¿eh? Y entonces lo de los ciclistas, ¿qué le parece? Lo de los ciclistas fue algo nunca visto, porque vamos, lucharon contra el viento, contra todo, ¿no? Pues la etapa ha sido bastante dura, porque al principio empezaba la lluvia, luego cuando empezó la lluvia empezaba el viento, hemos ido todo el tiempo de costado. Se hacía grupo, se rompía en 3 trozos y luego pues... ¿Se hace dura la vida ciclista? Sí, bueno, con este tiempo gracias a Dios que no ha hecho mucho frío en la etapa y a ver si se puede mejorar el tiempo. Hay quien opina que vosotros esto que no es nada, que cualquiera puede salir a la calle y que esto no es nada, que son 4 gotas y que vosotros sois profesionales y estáis para eso. Ah, pues el que opine así, pues ya sé lo que tiene que hacer, que coja la bicicleta y que se dé una pequeña vuelta algún día como este, con viento y lluvia. Logan Jalabert, por tercer día, mantiene ese maillot de líder. Y otro francés que también tuvo su... 264 kilómetros, la etapa más larga en cuanto a kilometraje de esta Vuelta Ciclista a España. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues tenemos aquí a Federico Echave que nos lo va a explicar. Bueno, es una etapa bastante complicada, ¿no? Son 265 kilómetros, el aire puede hacer mucho daño y en sí es una etapa que debería de ser de transición, pero con la climatología va a ser lo fundamental. Eso puede complicar un poco la carrera.